revisar más adelante o cualquier cosa para las personas que no nos pudieron acompañar en este momento. Entonces la charla empezó a ser en este momento grabada, ¿de acuerdo? ¿Me confirman por favor si están viendo la pantalla, mi presentación? No, ahí dice que... Correcto, profe, se ve muy bien. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces, como les mencionaba, el tema que hoy vamos a tratar se trata de los ecosistemas subterráneos y sobre la importancia ambiental que tienen las cuevas y cavernas. Vamos a hacer énfasis en estos momentos, o en esta charla más que todo, a cómo es que es el comportamiento de la vida al interior de las cuevas, cómo es que puede prosperar justamente los organismos que viven al interior de las cuevas, teniendo en cuenta que son ambientes donde son muy hostiles para la vida como la conocemos, pues la vida como la conocemos generalmente se nutre de la energía que obtiene el sol, y pues allá adentro las condiciones son extremas pues por la oscuridad que se presenta. Básicamente ese es el tema que vamos a tratar. Cualquier duda, cualquier intervención que tengan, por favor abren el micrófono, porque yo digamos voy a estar presentando acá desde otra pestaña y de pronto no alcanzo a ver las manitos levantadas. Entonces, como les comentaba, al interior de las cuevas o de las cavidades subterráneas se crean dinámicas muy particulares propias de estos ecosistemas, dado pues la ausencia principalmente la ausencia de luz. La vida cavernícola, a través de la evolución, a través de miles y millones de años, ha logrado adaptarse a todas estas condiciones mediante modificaciones morfológicas y metabólicas. Morfológicas, vamos a ver más adelante cómo es que un organismo que nosotros conocemos, por ejemplo los cangrejos, pueden llegar a tener modificaciones en su forma para adaptarse, por ejemplo, la pérdida de ojos, adaptarse a ambientes totalmente oscuros. Y metabólicas, vamos a ver también más adelante cómo es que un organismo es capaz de ralentizar o de hacer muy lento su proceso de digestión, su proceso de digerir los alimentos, para poder obviamente adaptarse a estas condiciones donde la energía es muy limitada. Y también muy importante tener en cuenta la interrelación que existe entre los agentes que ingresan energía al sistema. Los agentes vamos a referirnos como, por ejemplo, personas, por ejemplo, otros organismos vivientes que ingresan energía al sistema. Hola Heidi Carolina, bienvenida. Ya dimos inicio, estamos apenas en la introducción. Entonces, como les comentaba, estos agentes son entonces los que ingresan energía al sistema básicamente. Permítanme un momento. Permítanme un momentico aquí. Entonces, como les comentaba, vamos a tener acá con esta imagen que tenemos al costado derecho, aprovechar para que tengamos una cosa muy presente, y es la división de una cueva según la cantidad de luz que ingresa, ¿de acuerdo? Entonces, la zona de luz se consideraría la zona donde entra plenamente la luz del sol. Acá podemos ver en la fotografía del costado derecho cómo es que ingresa la luz, e inclusive pueden crecer algunas plantas donde ingresa plenamente la luz del sol. Esa es conocida como la zona de luz. Hay otra zona que es donde la luz llega por reflexión de acá a las rocas, o por refracción, y llegas muy poquita, llegas muy tenue. Esta es como la zona de penumbra. Acá alcanza a llegar algo de luz, pero no llega con la misma energía que llegaría a la zona de luz. Y por último tendríamos la zona oscura, que es donde plenamente existe la oscuridad, donde no ingresa luz natural por ningún motivo. La única luz que puede ingresar allá es la luz artificial o la luz que generamos nosotros, sí, emanamos nosotros los humanos, como a través de las linternas, por ejemplo. Entonces, la zona oscura es la zona donde naturalmente no ingresa nunca, nunca, nunca luz. Entonces, para que tengamos en cuenta estas tres divisiones de una cueva.
en cuanto a lo que vamos a hablar hoy, que se trata de los ecosistemas de las cuevas. Entonces, ¿hoy qué vamos a abarcar? Vamos a entender el funcionamiento ecológico de las cuevas, básicamente, entender la importancia de las funciones ambientales que nos prestan las cuevas, entendía las funciones ambientales como una serie de elementos que aportan beneficios a los seres humanos, a nosotros los seres humanos, y también por último, tercer objetivo es concienciarnos de que la mejor opción siempre cuando se descubre o se ingresa a una cueva o se piensa, digamos, conocer una cueva, es propender por la conservación. Entonces, para que eso lo tengamos en cuenta. Estos son como los objetivos de la charla. Y hablemos entonces generalmente de la bioespeleología. La vez pasada hablamos de la geoespeleología. Hoy vamos a ver de la bioespeleología, que comprende pues básicamente el estudio de los organismos vivos al interior de las cuevas y también de los ciclos de energía que se presentan al interior de las cuevas, aunque los ciclos de la energía están más enfocados como a la termodinámica de las cuevas, pero ya vamos a ver por qué es que se relaciona la termodinámica de las cuevas y la bioespeleología. Básicamente la bioespeleología es la disciplina científica que busca comprender la vida en las cuevas desde una perspectiva integral y considera aspectos ecológicos, evolutivos y geológicos. Esto lo dice una muy reconocida bioespeleóloga, Alicia Hoffman, que pues ha adelantado unos estudios muy valiosos en este campo. Esta noche les comparto un texto de ella. Vamos a ver cómo es que este estudio integral abarca la bioespeleología. Se mete en una rama de la biología ya que se dedica al estudio de los organismos que habitan en las cuevas y además abarca el análisis de la vida pasada y presente en estos ecosistemas, considerando sus diversas manifestaciones y sus adaptaciones. Adicionalmente, puede ser una rama de la ecología, ya que busca comprender básicamente las relaciones entre los organismos que viven al interior de las cuevas y también el entorno, no solo el entorno al interior de las cuevas, sino también el entorno al exterior de las mismas cuevas. Vamos a ver que esta interrelación entre el exterior de la cueva y el interior de la cueva es muy importante para asegurar el funcionamiento de las cuevas. En un estudio evolutivo, pues tenemos en cuenta que un prolongado aislamiento de los organismos en un medio subterráneo da lugar a adaptaciones y procesos evolutivos únicos. Entonces, pues este campo se convierte digamos, una herramienta clave para comprender la evolución de los organismos. Al interior de las cuevas, al tener organismos tan aislados genéticamente y geográficamente de otros organismos, se puede entender cómo es que las modificaciones genéticas se han dado y entender de esta forma la evolución. Vamos a ver más adelante un caso de unos bagres que se encontraron en unas cavidades de La Paz y en La Belleza, donde están totalmente aislados y ya tienen adaptaciones morfológicas únicas de esos peces. Y pues la bioespeleología es como de las ramas de la espeleología, es como la más integral, la que más reúne profesionales de diversas áreas, como son los mismos biólogos, los geólogos, ecólogos, ingenieros ambientales, entre otros profesionales que son los que integran un equipo para hacer un estudio bioespeleológico completo. Entonces, digamos, esto es como la importancia de la bioespeleología en un estudio integral. Listo, entonces entremos netamente a los tipos de fauna cavernícola. Y para eso vamos a recordar esto que les comentaba. Entonces, recordemos la zona de luz, donde entra permanentemente luz, la zona de penumbra, donde entra luz medio, y la zona de oscuridad, donde nunca, naturalmente, entra luz solar. Teniendo en cuenta eso, existen 3 tipos de fauna dentro de las cuevas, que son los troglobios. Estos, digamos, son unos términos que ya, digamos, vamos a ir como incorporando a nuestro lenguaje común. Los troglobios, que son los que viven permanentemente en la zona oscura. Estos que viven en la zona oscura presentan modificaciones morfológicas adaptadas a esas condiciones de oscuridad permanente, como es despigmentación de la piel,
como es la pérdida de los ojos. Por ejemplo, hacen adaptaciones morfológicas, como se han visto en algunos ciempiés, por ejemplo, que extienden sus patas para tener mayor sensibilidad en su tacto, cosas así. Y estas, pues como les mencionaba, habitan en zonas de oscuridad y penumbra. Acá tenemos el caso de un cangrejo totalmente albino que vive en una cueva a cerca de 400 metros de profundidad. En la zona intermedia viven los troglófilos. Acá tenemos un caso de un guácharo. También puede ser perfectamente un murciélago. Y esto es que la característica de estos troglófilos es que pueden completar su ciclo de vida dentro de una cueva, pero también pueden vivir fuera de ella. Caso particular, digamos los murciélagos, que pueden vivir en cuevas como también en árboles, como también en otro tipo de unidades de su hábitat. Y por último, los trogloxenos, que son, digamos, los que evitan la zona de luz permanente y visitan las cuevas de manera accidental. Acá tenemos caso golondrinas, ahí también se pueden clasificar dentro de estos trogloxenos a las serpientes, que a veces entran a la cueva, pero como allá no tienen energía solar, tienen que salirse rápidamente porque si no, pues fallecen por la falta de calor. Entonces, estos son los 3 tipos de fauna cavernícola. Damos la bienvenida, Luis Meri. Estos son los 3 tipos de fauna cavernícola que se presentan en las cuevas. Entonces, los troglobios de zonas oscuras, que presentan modificaciones morfológicas como pérdida de color, los troglófilos de las zonas intermedias que pueden vivir dentro de una cueva, como también, digamos, pueden vivir fuera de ella, y los trogloxenos que las visitan ocasionalmente, para que lo tengamos en cuenta. Acá les voy a mostrar un prototipo de 2 peces que fueron hallados en una cueva en Santander. Si no estoy mal, esta fue allá en una cueva en el municipio de La Paz, y se trata de una especie de bagre que, digamos, tiene esta característica morfológica que, digamos, ya está perdiendo los ojos y el color de su piel es casi totalmente blanco. Entonces, estos son como las especies, como la especie de adaptaciones que se dan al interior de las cuevas cuando no existe ningún ingreso de luz. Pero también tenemos que tener en cuenta, y esto es muy importante, las bacterias que viven dentro de las cuevas. ¿Y por qué las tenemos que tener en cuenta? Porque va a haber una imagen que les muestra ahorita, una pirámide, es que desde acá empieza como toda la base alimenticia de la cueva. Las bacterias pueden ser de 2 tipos. Hay unas que son autótrofas, que ellas obtienen energía y nutrientes de la materia orgánica en descomposición. Puede ser un murciélago muerto, un insecto muerto, el mismo guano que hay en el interior de las cuevas, que es el excremento de los murciélagos. Tienen que ser materia orgánica en descomposición. Este tipo de bacterias se alimentan de esa materia orgánica. Entonces son como las más comunes. Y este tipo de bacterias entran a la cueva a través de ríos, a través del viento, a través de pisadas, a través del mismo aleteo de los murciélagos, con los mismos murciélagos. Esas bacterias entran de esa forma al sistema. Y están las heterótrofas, que son las más extremas. Y estas son las más extremas porque estas viven siempre en la cueva. Y estas producen su propio alimento a partir de otros elementos. Entonces estas se alimentan, por ejemplo, de arcilla. Estas se alimentan, por ejemplo, hay espeleotemas, hay modificaciones de bacterias heterótrofas que se pueden alimentar de los mismos espeleotemas, de la misma ornamentación de la cueva. Y ahí obtienen, por ejemplo, fósforo, potasio, carbono, azufre, silicio, elementos que ellos mismos incorporan en su alimentación y pues las hace prosperar. Entonces, también son muy importantes porque también ambas forman parte de la base del ciclo alimenticio de las cuevas. En este ciclo de nutrientes que hay dentro de las cuevas, hay unas, por ejemplo, acá muestro unas que por ejemplo, transforman hay una transformación con el ciclo del nitrógeno que hacen estas cuevas. Entonces oxidan el amoníaco y lo transforman en ácido nitroso, por ejemplo. Y el ácido nitroso también lo oxidan y lo convierten en ácido nítrico. Y esto es alimento que pues
empieza, digamos, a esperar, a escalar en la escala de elementos digamos, que se necesitan en la vida, por decirlo así, son elementos necesarios para la vida, entonces estos empiezan como a generarlos. Están las tiobacterias que oxidan sulfuros, las ferrobacterias que descomponen el carbonato de hierro en óxido ferroso, entonces tengamos en cuenta que las bacterias son como las que inician todo este ciclo de vida al interior de las cuevas, descomponiendo tanto materia orgánica como a la misma cueva, como a su ornamentación y a su sustrato, a su arcilla. Y pues acá en nuestra imagen es un poco difícil de entender, pero es como la distribución de bacterias al interior de las cuevas. La distribución típica de una serie de estudios que han hecho, no unas cuevas de Colombia, sino unas cuevas como a nivel internacional. Obviamente Colombia tiene que tener sus variaciones, pero se ha encontrado que se asemejan, como una cantidad mayor de actinobacterias, hay otras que generan como, bueno, acidifican el suelo, hay otras que generan fósforo, hay otras que generan carbono, bueno, básicamente eso es para mostrarles eso. No sé, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Si se agregaron algunas personas, les doy la bienvenida, por ahí los agregué. Si tienen alguna duda, recuerden, abren el micrófono o avisan algo. Por el momento yo creo que vamos bien. No sé si voy muy rápido, espero que no. Cualquier cosa ya saben, me avisan. Listo, profe, muy amable. Sí, vas como un poquito rápido, pero bien, vamos entendiendo perfectamente. No creíamos que en una caverna o en una cueva hubiera eh, tanta vida. Sí, sí, no, básicamente es que eso es lo que mucha gente, inclusive biólogos, puedo decirlo, lo desconocen. O sea, es que al interior de una cueva, sí hay vida, o sea, son condiciones extremas, pero también sí, la vida encuentra caminos para adaptarse de alguna forma y allá la he encontrado. Y bueno, a mí lo que, digamos, cuando conocí esto, y lo digo como para dinamizar un poquito la conversación, cuando conocí esto yo no lo podía creer de que, por ejemplo, pudieran sacar nutrientes de las arcillas o de los espeleotemas. Entonces, las bacterias, por ejemplo, para mí surgieron dentro de ese universo que mucha gente desconocía, o digamos yo desconocía también, mucha gente desconoce, que Muy son, interesante. que no vemos. Freddy, ¿tiene la mano levantada? Sí, señor, buenas noches. Buenas noches, Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. No, era para hacer un aporte allá de los muchachos, saben de todos modos, allá conocen, habíamos hablado de la caverna esta de la venta. Sí. Y en esta caverna ya yo específicamente encontré toda esta clase de animales. Los hay allá, los pescaditos también los hay y hay bastantes de estos pescaditos topitos, de esos cieguitos. Hay bastantes también de los bagrecitos pequeños y de todas estas clases de animalitos. De Entonces, los, cualquier cosa es como a nivel aportar ahí de información, pues para que lo tengan en cuenta también. listo, usted me menciona de los troglófilos, Sí, sí, listo, exacto, sí, señor. listo, Sí, perfecto. claro, Eh, todos, todos. ya que toca el tema, me parece muy importante porque nosotros en Speleocol estamos trabajando con el Instituto Humboldt de la mano y ellos están haciendo como una especie de recopilación de toda esta fauna. Entonces, yo creo que después de que hagamos el mapita, sería muy bueno invitarlos a ellos para que vayan a hacer ese inventario faunístico. Sí. Entonces, para tenerlo en cuenta, muchas gracias, Freddy, por su intervención. Bueno, entonces voy a ir continuando. Entonces, bueno, teníamos en cuenta todo eso que hemos visto hasta este momento, para que podamos acceder a la pregunta de cómo funciona internamente una cavidad subterránea. Y hay tres cositas que tenemos que tener acá muy en cuenta, y si voy muy rápido me interrumpen para ir bajando porque es importante que lo comprendamos. Estas tres cosas que estamos viendo acá, del flujo de energía, el ciclo de nutrientes y el ciclo bioquímico, son los que hacen la ecología de la cueva. Entonces voy con el primero, el flujo de energía. Este cerquito que vemos acá, lo vamos a llamar, bueno, una cueva se puede entender como un sistema abierto. Un sistema abierto hablando termodinámicamente. Ahorita entonces
a la introducción les hablaba un poquito de termodinámica, y es porque en un sistema termodinámico abierto ingresa energía y sale energía. En un sistema termodinámico cerrado únicamente ingresa energía y pues prácticamente es inexistente porque de alguna forma esa energía se tiene que disipar por las leyes físicas, que pues si alguno tiene una duda ahondamos más en ellas rápidamente. Pero básicamente es un sistema abierto, una cueva es un sistema abierto donde ingresa energía y sale energía. En este caso vamos a ponerlo de esta forma. Ingresa masa y salen flujos de masa también. Esa masa que ingresa a través del guano, por ejemplo, de los murciélagos, a través de una cáscara de banano que nosotros, por ejemplo, se nos caiga en una cueva accidentalmente, a través de cualquier flujo de masa que ingrese de materia orgánica, esa materia va a sufrir un trabajo y va a generar un calor. Entonces, por eso es que es muy importante tener en cuenta, bueno, más adelante les digo por qué es importante tener en cuenta que hay trabajo y hay por ese trabajo hay una generación del calor al interior de las cuevas, y por ser un sistema tan sensible, esas variaciones pueden perturbarlas. Pero como es un sistema abierto que idealmente tiene que estar bien controladito, o sea, eh, siempre con condiciones ideales, siempre con atmósferas constantes, entonces ese trabajo y esa energía de alguna forma como que se equilibran. Entonces ese es como el flujo de energía dentro de una cueva. Ingresa masa, ingresa energía, sale energía, ¿de acuerdo? Eso alimenta algo muy importante que es el ciclo de nutrientes, el cual, como les mencionaba, empieza por las bacterias, ya después empieza a escalar a otro tipo de hongos, de bacterias, de protozoos, después pasa a organismos como pequeños invertebrados, ahorita vamos a ver un ejemplo de ellos, y por último va escalando hasta carnívoros, pero generalmente dentro de una cueva son pequeños carnívoros. Y el ciclo bioquímico, que es el que hacen básicamente las bacterias y también otros insectos, que es el ciclo de carbono, que es la transformación del carbono que ingresa a las cuevas, del nitrógeno, como les mostré ahorita con unas bacterias, fósforo, azufre y potasio, y también el ciclo del calcio. Entonces, estos son unos ciclos importantes que hay dentro de las cuevas que los generan las bacterias heterótrofas, autótrofas, acuérdense, heterótrofas que son las que generan alimento por ellas mismas, autótrofas que necesitan de materia orgánica, y por insectos. Entonces, esto es como lo que se marca una cueva. En resumidas cuentas, hay un flujo de energía constante porque ingresa energía al sistema y sale energía al sistema. ¿De qué manera entra la energía a una cueva? A través del guano. El guano, por ejemplo, de los murciélagos que se alimentan de plantas o de frutos, por decir algo, esos frutos previamente obtuvieron su energía del sol. Entonces es una cadena. Llega el sol al fruto, el fruto obtiene energía del sol, llega el murciélago, se come el fruto, entra a la cueva, defeca dentro de la cueva, y dentro de la cueva entró esa energía y esa masa. Tengámoslo muy en cuenta, porque eso también es la importancia del guano. Y ahí empieza toda esta cadena, ciclo de nutrientes y ciclo bioquímico. ¿Por qué los murciélagos, digamos, fuera de todo, son como los motores ecológicos de la cueva? Resulta que cumplen importantes funciones ambientales, que, como les mencioné, aportan beneficios significativos a nosotros los seres humanos, pero no solo a nosotros los seres humanos, sino también en general a los ecosistemas. Acá tenemos, digamos, como los 4 tipos de murciélagos principales que hay. Los frugívoros, que se alimentan de frutas. Entonces, ustedes pueden entender que al alimentarse de frutas, tienen la capacidad de dispersar semillas. Entonces, eso es una función ambiental. Los insectívoros, que se alimentan pues de insectos. Ellos pues pueden controlar plagas. Eso también es una función ambiental, el control de plagas. Los polinizadores, qué función tan vital para nosotros los seres humanos y también para los ecosistemas, polinizar plantas. Y los hematófagos, que pues aunque son, o llamados vampiros, pues que aunque son un poco como despreciaditos, también tienen una función ecológica que es, digamos, ¿cuál es la función ecológica de los hematófagos?
Bueno, la verdad en este momento no la tengo muy clara, pero seguramente les debo eso. Los hematófagos se han visto mucho es como hacia la parte, digamos, de cuando un ecosistema de cueva, por ejemplo, está muy alterado. Aparecen muchos hematófagos, cuando, por ejemplo, un terreno que antes era un bosque natural, un bosque húmedo, se convirtió en un potrero, entonces empezaron a surgir vacas. Si me hago entender, entonces obviamente hubo un incremento de alimento para el hematófago y una disminución de alimento para estos otros. Entonces, ¿cuál va a empezar a prosperar? El murciélago. Pero bueno, ahorita entro a colación con esto. Básicamente los murciélagos son los mayores aportantes de energía del sistema de la cueva, como les mencionaba ahora. Y los principales habitantes del guano son importantes porque, pues, como les mencionaba, estos aportan al ciclo de energía y a los procesos bioquímicos que sustentan la vida de otros organismos al interior de la cueva, ya que pues el guano representa la base ecológica y es la fuente de alimento para microorganismos y para bacterias que necesitan alimentarse de materia orgánica. Y pues estos son como los principales organismos que viven que viven asociados al guano. Están, digamos, como los milpies, en una serie, también las cucarachas, una serie de moluscos o caracoles, eh, grillos. Bueno, hay una fauna asociada al guano, el cual pues, digamos, empieza como a distribuir esa energía que ingresó al guano a otros sectores. Vamos a hablar un poquito de las ventanas. A ver, las ventanas, ¿qué creen? Las ventanas es un sistema totalmente abierto en el cual, digamos, las condiciones ambientales, pues porque la atraviesa un río y generalmente condiciones de viento al interior de la cueva, no son como tan específicas para que un organismo se adapte a esas cosas. O sea, digamos, no hay una zona muy oscura donde viva un organismo cómodamente durante miles de años, donde se puedan encontrar o donde este organismo se pueda adaptar a esas condiciones. Seguramente en las cuevas que me mencionaban ahorita, la caverna de la venta, hay, como me mencionaban, hay esa posibilidad. Pero en las ventanas, digamos, como que no se ha, como que no vi muchos organismos asociados al guano, seguramente porque no hay mucho murciélago. Pero entonces cuando vayan a una cavidad o cuando vayamos a una cavidad que tiene guano, vamos a ver estos organismos ahí moviéndose entre todo eso. Cuando estemos hablando de gestión del riesgo, vamos a hablar netamente del guano nuevamente, porque el guano también toca tener cuidado con él, ya que sobre su superficie se desarrolla un hongo, el histoplasmosis, que puede generarnos problemas a nosotros pulmonares. En gestión de riesgo vamos a hablar de eso. Entonces ya, para ir resumiendo lo de cómo es que la cueva trabaja en su interior. Entonces, la materia orgánica ingresa a la cavidad y ahí empiezan, digamos, los hongos a crecer dentro de los excretas de los murciélagos y también otros artrópodos pequeños, y así va aumentando la escala. Y ya básicamente se basa en que empieza con los microorganismos que son descomponedores de ese mismo guano, empieza la base como de la cadena, de la pirámide alimenticia. Ya después vienen unos omnívoros y unos herbívoros que se alimentan de esos microorganismos descomponedores. Y por último los predadores, que son como los amblifigios, que son como los ciempiés, que son como algunos escarabajos, que son los que se alimentan de esta, como la base piramidal. Pero a estos predadores también, digamos, se los puede comer un murciélago que vive al interior de la cueva, y que es insectívoro. Entonces ahí volvería a iniciar el ciclo. Cuando vuelve a defecar el murciélago, el insecto que digirió, empieza otra vez el ciclo de abajo hacia arriba. Entonces ahí también se mantendría el ciclo en condiciones ideales al interior de la cueva. Eso para hablar de cómo funciona entonces la energía, la ecología y la vida básicamente al interior de la cueva. Y esto ya para entrar en colaciones a los servicios que a nosotros nos brindan. Fuera de que las cuevas tienen la capacidad de filtrar y almacenar agua, también regular nutrientes y también ser refugio para especies únicas,
también son un refugio para la biodiversidad y aportan a un equilibrio ecológico global. Muchas personas, digamos, no asocian el interior de la cueva con su exterior. Digamos, en la trayectoria que yo he llevado haciendo espeleología y hablando con comunidades, muchas comunidades como que aíslan el interior de una cueva con el exterior. Es más, o sea, fuera de hablar de que satanizan el interior, no es que lo satanicen básicamente es porque no lo comprenden y no comprenden que al interior pues existen este tipo de dinámicas que generan vida y que al interior las dinámicas que generan vida como que se interrelacionan con las exteriores, como en un flujo constante, como un constante intercambio de información. Y eso es como lo vital de las cuevas. Y eso es lo importante de conservar el entorno de una cueva, por ejemplo, y el interior de una cueva. Esto para decir, bueno, los principales servicios ambientales son la regulación del agua, la polinización y dispersión, gracias a los murciélagos básicamente, y a los guácharos, control de insectos, belleza paisajística, que pues aporta una función ambiental que otorgan los ecosistemas, que es el entretenimiento y el bienestar humano a través del turismo, que son las actividades que hacen la mayoría de ustedes. Y la captura de carbono. Esto también se tiene en cuenta porque en el proceso de formación de una cueva, esta va capturando carbono de la atmósfera. Entonces, bueno, esta imagen me pareció muy bonita para ilustrar cómo la asociación y como lo vital que tiene una cueva, que es la regulación del agua. Caso, digamos, no solo las ventanas de Tisquizoque, sino que me imagino que muchas cuevas más que hay allá en el sector de Florian deben estar encargándose en este momento de regular el sistema hídrico que hay allá en esa zona. Entonces habrá mucho por descubrir, habrá mucho por investigar, pero en este momento me atrevería a decir que el recurso hídrico que por lo menos surge de esa peña está regulado por el sistema de cuevas o fracturas que hay allá. Bueno, voy a tomar un poquito de agua. No sé si hasta ahí tengan alguna duda o algún comentario. Si no, continuamos. Permítame un momentico. Mientras toma agüita, profe, muy interesante la necesidad de que, bueno, como uno como habitante del territorio pueda seguir comprendiendo que eso es un sistema que nos permite vivir aquí, partiendo de ahí, que necesita como unas medidas de cuidado. Y pues nada, como la microbiología de las cavernas es un universo completo el que hay ahí. De pronto la caverna de las ventanas ya pues es que siempre no hemos dejado de hacer bastante intervención también, entonces pienso yo que tendrá que ver eso en que los niveles de guano sean como pocos, pensaría también ahí desde mi perspectiva. Y que sigamos como en este espacio, como qué interesante que nos ayude a apropiarnos de ser nosotros como replicadores de esos saberes. Sí, Cambio. sí, no, súper interesante. Debe ser por eso que yo también lo había considerado lo que menciona Jorge, el por qué hay poco bueno allá. Y no, también se trata de apropiar este conocimiento para ustedes, no solo para sus dinámicas como operadores turísticos o digamos como personas interesadas en las cuevas, sino pues digamos como habitantes locales de un sector que tiene muchísimas cuevas. Como decía la clase pasada, la charla pasada, todo ese sector de Santander, toda la provincia de Vélez, es un sector que está lleno de cuevas, lleno de este tipo de paisajes, lleno de estas dinámicas. Entonces es muy importante que las personas, no solo los operadores locales turísticos, sino las personas en general, se apropien de este tipo de conocimientos. Entonces lo valioso de esto es que, digamos, ustedes lo puedan comprender y de alguna forma volverse unos replicantes o replicar esta información, ya sea a través del turismo o a través de sus conversaciones habituales o a través de, yo no sé, pero que se pueda replicar. Entonces, muchas gracias, Jorge, por sus comentarios. Bueno, entonces voy a continuar. Tome agüita. Permítanme un momento, vuelvo a ajustar la presentación. Bueno, este tema ya es como la parte ya como finalizando.
Y es como la conservación y la protección, como les mencionaba, es importante siempre que uno ingresa a una cueva o un sistema subterráneo, es pensar en conservar y proteger antes que de pronto eventualmente, si las condiciones específicas se dan, y las condiciones específicas me refiero a que no vayamos a alterar biota, no se vayan a alterar, digamos, el ciclo de nutrientes, no se vayan a pisar el guano, no se vaya a alterar la cueva en general, se puede hacer turismo. Pero eventualmente, esas son condiciones que tenemos que ir aprendiendo en la práctica a identificar. Lo curioso acá es que, digamos, en las ventanas de Tisquizoque es una cueva que sí generalmente se puede prestar para turismo, porque es una cueva amplia, es una cueva con una oxigenación frecuente, con una corriente de aire potente, que, digamos, favorece que no sean unas condiciones como tan específicas y tan delicadas como para conservar, pero hay cuevas allá, me imagino, que toca conservar. Bueno, esta cháchara era para decir que los ecosistemas de las cuevas enfrentan estas amenazas, principalmente. La contaminación de fuentes hídricas o de basuras, o por ejemplo de químicos que se han encontrado acá en Colombia, cuevas donde han ingresado químicos para ocultar. Entonces, eso es la contaminación que enfrentan las cuevas. La explotación de recursos, principalmente de carbonato de calcio, resulta que del material de la roca caliza donde crecen las cuevas, pues se saca el cemento, que es un material muy apetecido en estos momentos nosotros como sociedad. El turismo irresponsable las vuelve nada, la puede mutilar espeleotemas, puede matar biota, puede un montón de cosas totalmente deplorables. He conocido cuevas en Colombia donde ingresan con antorchas, con eso les digo, ingresan con antorchas a las cuevas llenas de murciélagos y después hay una mortandad tenaz. Y por ende, una respuesta pues de los, digamos, de la parte externa de la cueva. Como les mencionaba, están íntimamente interrelacionados. Y la última amenaza que enfrentan las cuevas es la deforestación de los entornos y la potrerización. Eso es tenaz para las cuevas. Como les mencionaba y lo recuerdo, es la interrelación entre el ambiente exterior e interior. Entonces, para protegerlos, ¿qué hay que hacer? Fomentar la educación ambiental, como estamos haciendo en este caso. Como se pretende que se haga, como ustedes replicar esa información. Es una especie de fomentar la educación ambiental para proteger estas cuevas. Hay que establecer regulaciones efectivas, que es en lo que en este momento está Espeleocol, está el país. Es un tema que vamos a hablar dentro de 15 días después de Semana Santa, que es como la normatividad y la legislación espeleológica y qué se está haciendo desde Espeleocol y desde, digamos, las personas que como que frentean este tema de las cuevas para establecer justamente regulaciones efectivas que conserven y protegen las cuevas. Y por último, promover el turismo sostenible. Se sabe que el turismo pues, es una actividad económica que puede generar beneficios para las comunidades locales, pero haciéndolo de manera responsable, reconociendo los límites que tiene una cueva, respetando los límites, por ejemplo, haciendo estudios de capacidad de carga, estudios que integran todo eso. Se puede hacer un turismo sostenible y de esta manera como conservar las dinámicas de la cueva. Esto pues obviamente no solo para conservar la cueva en sí, como un cuerpo, como un sistema abierto, sino también para conservar sus servicios ambientales que como veíamos ahorita aportan unos beneficios para nosotros como seres humanos muy importantes. Acá rápidamente, esta información no está como tan actualizada. En este momento Espeleocol está trabajando en el Catastro Espeleológico Nacional y se pretende llevar digamos, a información pública cuál es el verdadero mapa de ecosistemas subterráneos que tenemos actualmente en el país. Este es de octubre de 1998, donde recogía cuevas principalmente en la Cordillera Oriental, en La Guajira, en Antioquia, Cana Macarena, en Huila, en Malpelo, en Guaviare. Como les estoy mencionando, eso está en investigación cuando se tenga el Catastro Espeleológico Nacional, que es la información de todas y cada una de las cavidades del territorio nacional, se pretende compartir. Esto con el fin de que se busquen pues, mecanismos para su protección. Según esta información que les mencionaba,
pues hay cerca de 260 registros, ya ascendió casi a 800, y pues la distribución en todos los departamentos de Colombia, exceptuando pues que no hayan sido así oficialmente reconocidas en el Amazonas. El 89% de las cuevas, eso no ha variado mucho, se halla en paisajes fuertemente trabajados por el hombre. Fuertemente trabajados es que, digamos, son zonas deforestadas, potrerizadas, cosas así. Y solo el 3% bajo alguna figura de conservación, como por ejemplo el Parque Nacional Natural Los Guácharos en el Huila. Ese es como, digamos, como la única cueva que está dentro de un parque nacional natural. Pero también hay, por ejemplo, cerca de Santa Sofía, Boyacá, hay una cueva dentro de una reserva natural de la sociedad civil. O sea, son personas que tienen dentro de sus predios cuevas y que ellos deciden crear un plan de manejo ambiental para conservar su cueva dentro de su predio. Entonces, ahí también hay unas pequeñitas cuevas, pero también se está buscando como esa metodología de conservación, que las personas que tengan cuevas dentro de sus predios como que se pongan la camiseta de conservación y puedan crear una zona de reserva natural de la sociedad civil o de pronto con apoyos de la alcaldía. Eso tiene algunos incentivos que si quieren más adelante vamos comentando. Es un tema un poquito denso, pero bonito. Ese trabajo se hizo en Santa Sofía y funcionó bien chévere. Acá quiero mostrarles como algunas de las perturbaciones o alteraciones que se dan a las cuevas. Acá les menciono, acá está la cueva, en este sector, este es en el sector de Santa Sofía, Boyacá. Permítanme, acá está una entrada, acá hay otra entrada principal, esta es la entrada principal, tiene como este diámetro donde está la vegetación, pero se ve, por ejemplo, que le han hecho construcciones alrededor. Estas construcciones están a menos de 10 metros de la entrada de la cueva, es un descenso vertical, y pues esto altera o afecta estructuralmente la cueva. Adicionalmente también vemos unas zonas como deforestadas, ¿no? En estas zonas deforestadas, pues se ha perdido material vegetal que seguramente los murciélagos que habitan al interior, pues ya no van a tener disponibilidad de alimento, entonces va a empezar a reducirse su población y pues seguramente acá en estos potreros empiezan a meter vaquitas y empieza a crecer la población de murciélagos hematófagos, de los que se alimentan de sangre, les dicen vampiros, van y comen esas vacas, las enferman de pronto de rabia o de pronto aparecen con marcas visibles y la sociedad civil va a las cuevas a quemar a los murciélagos. Entonces es un ciclo muy triste y muy tenaz que se puede dar por un mal manejo de como digamos, de la ecología de la cueva. Fui muy exagerado, me excuso, pero se ha presentado esos casos. Eso es como unas dinámicas naturales entre seres humanos que desconocen las dinámicas de las cuevas. Acá les quiero como comparar imágenes satélites donde se muestra un cerro que contiene una caverna que se llama La Gruta en Antioquia, donde ahorita es la reserva de Río Claro, y vemos cómo a través de los años es que ha empezado a aumentar como el área deforestada del 2015 y 2017. Y acá vemos la cueva, acá en esta naranjita sería como la cueva, y acá ya les muestro cómo es que se ha, por ejemplo, afectado por la extracción de recursos naturales, en este caso es Cemex extrayendo carbonato de calcio para la fabricación de cemento. Entonces acá vemos la cueva como era originalmente, y acá ya vemos cómo la cueva fue fragmentada, porque acá hicieron una voladura para extracción de cemento. Entonces estos son como los impactos por la minería que tienen las cuevas, como las principales amenazas. Y pues las amenazas que genera el turismo, como por ejemplo la ralladura de espeleotemas, basuras, cosas así, por general. Esto es un caso muy específico en Colombia, en Santa Sofía, en Boyacá, donde pues trabajé muchos años, y es una discoteca dentro de una cueva, inclusive un baño dentro de una cueva, entonces ustedes se podrán imaginar luces artificiales, una mesa, estas sillas, venden cerveza al interior de la cueva, entonces se podrán imaginar el tipo de impacto que se le hizo en esa cueva. Pues nosotros le hicimos un estudio y sí, los murciélagos ya no entran ahí, los espeleotemas están ya totalmente fracturados, mucha gente los fractura y se los lleva, los raya para el recuerdo. No, estas aguas no tienen un correcto desagüe, entonces cosas así. Una vez hicieron una fiesta y casi se ahogan porque hay mucha gente y poco oxígeno, cosas así. Entonces, para concluir, miren, las cuevas albergan biodiversidad fascinante
y tiene unos procesos metabólicos que son únicos, dadas esas condiciones tan específicas de oscuridad total, frío extremo, baja energía, por lo que les comento, no entra el sol, entonces la energía es muy limitada y la energía es lo que a nosotros nos hace mover como seres vivos. También la interdependencia de la fauna y los ciclos energéticos, la importancia de respetarlos. Los organismos cavernícolas, desde los microorganismos hasta los troglobios, dependen de recursos vitales como el agua, como el guano. Entonces el guano es un recurso que hay que propender por cuidar al interior de las cuevas, ya que son, como les mencionaba, como los motores, como los precursores de toda esa energía al interior de las cuevas. Las cuevas vistas como servicios ambientales esenciales, pues ya sabemos que nos prestan una serie de beneficios como es la dispersión de semillas, polinización, control de plagas y pues regulación del recurso hídrico. Y pues más allá de ser recursos biológicos, las cuevas ofrecen también, como les mencionaba, la filtración de agua, regulación de nutrientes y conservación de la biodiversidad. Fuera también del valor ambiental y también el valor cultural que tiene, ¿no? Por ejemplo, el valor cultural, que eso es algo que estamos dejando un poquito por fuera, pero que me parecería muy importante que ustedes lo fortalecieran, o lo sigan fortaleciendo más bien. El valor cultural que tiene la cueva, por ejemplo, en torno a la leyenda del cacique Tisquizoque, por ejemplo. Entonces eso es un valor cultural que también debe ser preservado. Entonces, básicamente, esa es como la conversación, la charla de hoy. Uy, les agradezco mucho por pues acompañarme en este momento y por participar y por unirse a la charla. Y pues quedo abierto a unos minuticos de intervenciones y preguntas. Sí, Jorge, bien pueda, por favor. Gracias. Escuchando lo que viene construyéndose en este proceso, tengo una propuesta que es ver cómo pudiéramos hacer como un plan de manejo comunitario para las ventanas. Y que pues resultado como estos talleres y eso, de pronto que la asociación pueda ayudarnos a construir eso y pues liderado por las operadores del turismo que al final serían, y sobre todo ya a medida que se van formalizando más empresas, quienes serían los gestores de garantizar que ese plan se haga una realidad. Un plan de manejo adecuado de la caverna en pro del desarrollo. Yo quiero hacer el llamado de atención que todo esto implica que se pueda hacer un turismo cada día más especializado y eso pues nos ayuda también ¿por qué no?, filtrar un poco los clientes que atendemos, también darle un mejor contenido y ayudar nosotros a cuidar aquí nuestro espacio vital. Es preocupante ver, digamos, en sitios tan importantes como la Caverna de las Ventanas, que se deforeste ahí esa parte para hacer potrero en las áreas. Ya decirles, por ejemplo, todo esto es un tema también político porque toca que las administraciones en el uso del suelo garanticen ahí pues una parte para la conservación sin perjudicar la propiedad privada, claro está. Pero recordemos que en la Constitución del 91, así como la propiedad privada es un elemento fundamental, también es que la propiedad privada cumple unos fines sociales. Claro. En relación del bien común. Como es nuestro patrimonio, las ventanas, entonces, si pudiéramos hacer este plan de manejo que yo les propongo, también sería como una gestión, buscar que el municipio lo adopte y que también haga esa gestión que hace rato varios hemos venido solicitando en gobiernos anteriores y en que es que se declare pues el atractivo pues turístico en relación también a toda esta normativa que nos dice el profesor Manuel de las cavernas, que está un poco actualizada y que permite tener garantías también para que hagamos un buen turismo en Florian. Sí, de acuerdo. Pues no, la propuesta totalmente aceptada. Digamos, para adelantar un plan de manejo comunitario, es muy importante contar con la participación del dueño del predio. No sé
si ustedes lo conozcan, no sé, la verdad, me he tardado mucho en hacer esta pregunta, y es qué tipo de relación se tiene con el dueño del predio, si él está de acuerdo con la actividad turística, si él sabe que se está haciendo, si existe, bueno, porque es que muchas cosas pasan con los dueños de predios. ¿Qué relación tienen ustedes con el plan, con el dueño del predio? Les pregunto de una vez. Bueno, yo digo que en mi opinión, creo que por parte de los dueños, porque igual ahí hay varias personas involucradas, hay una resistencia como fuerte como a escuchar como a otras partes, porque pues también se fundamenta en eso de hablar de la propiedad privada y que esto es mío y que mejor dicho yo soy nieto del cacique Tisquizoque y ta, ta, ta. Sí, Es mi opinión, pero entonces no sé escuchar a las demás personas de este grupo a ver qué opinan. Pero inicialmente pensaría yo que buscar espacios como de diálogo y concertación sería bien, como por ejemplo en el caso de un plan de esos. También como parte de las problemáticas que tiene el que no se organice el atractivo turístico, sí. legalmente hablando. El uso del suelo también tiene que ver mucho. Claro, porque pues, como veíamos, esto es muy integral, y también el uso del suelo, ahorita que también lo mencioné nuevamente, obviamente tiene que ver drásticamente con la conservación de la cueva. Por ejemplo, me comentaban en ocasiones de que la parte superior, por ejemplo, está tendiendo a ser potrerizada, la parte superior de la cueva, que es por donde el agua infiltra, y también está dando las ornamentaciones de la misma cueva. Entonces, eso es algo integral que se tiene que trabajar, digamos, no solo desde la intención de operadores e investigadores, como esa buena intención, sino que también se tiene que trabajar con propietarios de predios, obviamente con la administración municipal, para garantizar que se lleguen a los acuerdos, por ejemplo, del plan de manejo, que se lleguen a los acuerdos y que se cumplen a través de veedurías. Bueno, ese es un proceso en el cual se van adaptando como, esa, como esas condiciones dentro del plan de manejo comunitario, y, y pues no, de acuerdo, Jorge, hagámoslo porque sí es muy importante, y pues sería chévere no solo para las ventanas, sino también para las cuevas que se vayan descubriendo en general. Muchas gracias por la intervención, Jorge, y pues acogemos, yo digamos en lo personal acojo la propuesta, y estoy seguro que la asociación también. Creo que Diego iba a mencionar algo. Sí, profe. Bueno, en cuanto al tema de qué relación se tiene con uno de los propietarios, más exactamente con uno pues que habita, que viene continuamente y tiene como sus intereses un poco más fijados en el lugar. Eh, Hemos podido observar que de todas maneras, aparte pues, de las pretensiones de las personas, de los dueños, eh, nos tenemos que apropiar del lugar, si ha declarado como patrimonio o no, nos tenemos que apropiar del mantenimiento, y nos tenemos que apropiar del cuidado de todos estos microsistemas que existen en este lugar, y devolverle un poquito de lo que le hemos de lo que le hemos quitado, de lo que lo hemos impactado, por ejemplo, ¿sí? Todos estos programas se pueden llevar a cabo, y yo sé que este señor, el propietario que está aquí, está de acuerdo, aunque hay unas cosas como algo curiosas con él, me atrevo a decirlo aquí entre todos, y es que él inicialmente nos proponía el cuidado y declarar eso como reserva, y ahora está tumbando la montaña que queda por la parte de encima. Primero nos acusaba de que la caverna estaba muy deteriorada debido al uso que le estábamos dando, y por una vía que se había construido hacia la parte alta. Bueno, era un camino real, pero se amplió para carretera, que debido a eso se había impactado demasiado, pero bueno, creo yo que 20 vacas van a impactar mucho más esa parte superior. Sin embargo, con él se pueden concertar muchas cosas. Él siempre está abierto al diálogo, siempre está en la disposición, y él quiere conservar el lugar. En todo lo que tenga que ver con la conservación,
va a ser muy importante y yo sé que podemos asociarlo a todos esos temas. Ah, listo, súper. Entonces es necesario hacer los acercamientos con él, pues porque digamos, estos son acercamientos, pues les comento dentro de mi experiencia, son acercamientos que toca hacer según cómo responda, cómo se vaya respondiendo. O sea, ¿a qué me refiero? A veces son pausados porque, digamos, los propietarios o hay personas que como que se resisten a que se les metan, por ejemplo, la propiedad privada. Hay veces que se retrasa porque empiezan a pedir como dádivas o como, digamos, pues plata por ingresar a su predio, bueno, todas esas cosas. Pero dentro de la experiencia que yo he recogido es que se pueden, digamos, hacer acuerdos, digamos, a través de las compensaciones ambientales, como por ejemplo para que no deforeste más. Si él está deforestando es porque debe estar obteniendo algún tipo de beneficio económico. Entonces toca relacionarlo a través de una compensación ambiental para que deje de deforestar. Esto pues lo cobija perfectamente la ley. Toca tratar el tema específicamente para ese dueño, porque, digamos, les comento acá a ustedes, puede ver la necesidad de que se haga una organización de ustedes como operadores locales y que a partir de esa organización se le pague, por decirlo algo así, la compensación ambiental que se llegue al acuerdo. Son cosas que se pueden llegar a hacer. Toca estudiar más el caso, como les comento, porque pues en estos momentos no me atrevería a dar como partes ni digamos ni técnicos ni de cómo es que se puede llegar a abordar la situación, porque toca conocer primero el caso. Hasta ahora lo estoy empezando como a conocer, a reconocer, y pues ahí estamos comentando, les estoy comentando cómo va surgiendo, pero sí es importante vincular a los dueños y ya después empezar a hacer los planes de manejo. Ustedes se pueden convertir, como decía ahorita Jorge, en los veedores de la conservación de la cueva, y no solo de la cueva, sino del entorno. Entonces eso también es un incentivo que puede llegar a verse directamente beneficiada a la administración local, que tiene que obviamente participar. Es algo integral. La protección de una cueva es como la bioespeleología, es integral. Están de todos, operadores, comunidad local, dueños de predios, científicos, administración municipal. Entonces, pues seguir trabajando. Como les mencionaba al principio, la idea es que ya iniciamos con estas charlas, ya iniciamos a conocernos y pues ya empezamos de alguna forma a trabajar. Entonces, pues, bien chévere. Ahí vamos bien bacaneados, pero permítame. No sé si alguien más tenga otra intervención. Pero que alguien quiere unirse a la llamada. No puede agregarlo. No sé si alguien tiene otra duda o intervención. ¿Cómo la vieron? ¿Qué les pareció la charla hoy? ¿Muy densa? Profe, no, fue muy interesante, muy nutritiva. No hay muchos conectados porque es que aquí en Florian se está llevando a cabo otra capacitación, entonces tuvieron que la mayoría de ellos estar en ella. Entonces por eso no está Vicente, Samir, no está Jason. Bueno, hay varios que no están en este momento conectados debido a que están con el SENA realizando una capacitación, repito. Y bueno, todos, por eso se está grabando, bueno, se está teniendo la posibilidad de grabar todas estas reuniones para poder compartirlas y socializarlas. Sí, correcto. Bueno, no tenía en cuenta eso, pero bueno, sí, menos mal la pudimos grabar y la idea es como incentivar a que la vean. Porque, pues les comento, la idea es hacer como una especie de validación de los conocimientos que ustedes tienen. No es una evaluación, ni es un quiz, ni nada de eso, sino es como para saber nosotros si es que ustedes han venido como adquiriendo esta cháchara que les he echado. Entonces, la otra semana les comparto un formatico para ver si de pronto sí hay algo que tenemos que fortalecer, pero sí necesario como replicar estas charlas. Muchísimas gracias, Diego, por la información. Bueno, entonces yo creo que ya podemos dar por terminada nuestra charla el día de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias a Jorge, a Heidi, a Freddy, Cristian, a Diego, a las personas que se conectaron.
por favor, como recomendar a que vean esta charla de hoy. Es muy importante para ya entrar en la siguiente charla, que es dentro de 15 días, después de Semana Santa, que ya es netamente sobre la normatividad y la legislación que hay en torno, digamos, a la conservación de cuevas, a la operación de turismo dentro de cuevas. Es una parte cascaruda, ahí pues la idea es que haya mucha gente conectada porque es una parte que es necesaria para justamente empezar a fortalecer esto que les mencionó, el plan de manejo comunitario. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por conectarse y estamos charlando, estamos ahí conversando. Cualquier duda que tengan me escriben, ahorita les comparto un texto. Gracias, hombre, Manuel, bacano. Listo, con gusto. Muchísimas gracias. Vale, Cristian, vale, con mucho gusto. Gracias, profe, muy amable. Con muchísimo gusto. Profe, buenas noches, muy amable, muchas gracias. Placer estar aquí de nuevo reunido. Gracias, placer que ustedes también me acompañen. Hasta luego. Chao, profe, feliz noche. Feliz noche.